En este episodio, ¿el dólar se dispara y Argentina deja de pagar sus bonos? Esto es el Fede Teso Show. Mi nombre es Federico Tesoro y te doy la bienvenida al episodio número 88 del Fede Teso Show. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de lo que podría pasar en la Argentina durante los próximos meses. Estamos grabando este episodio a inicios del mes de marzo del año 2009 y un poco lo que queremos analizar es, ¿realmente se va a disparar el dólar aún más este año en la Argentina? ¿Puede la Argentina dejar de pagar su deuda o reestructurar su deuda? Bueno, en general en el mundo de las inversiones, cuando se trata de invertir tu dinero, lo que más tiene sentido es tratar de proyectar el peor escenario y protegernos para ese peor escenario. Porque si ese peor escenario no ocurre, vos vas a estar protegido de todas formas, vas a poder tener buenos resultados de tus inversiones. Pero si el peor escenario ocurre, estás protegido y no perdiste todo tu dinero y tenés que empezar de nuevo. Entonces, hay tres cosas que podrían salir mal durante el año 2019 en la Argentina. El primer tema es el riesgo político. Hace muy pocos días hubo elección en la provincia de Neuquén. Fue la primera elección que hubo en el año en Argentina. Todas las encuestadoras preveían que el candidato que apoyaba a Cristina Kirchner iba a ganar. Bueno, no ocurrió eso, perdió que también Cambiemos, pero ganó el Movimiento Popular Neuquino, que es el mismo movimiento, el mismo partido político que gobierna la provincia hace más de 40 años. Entonces, el primer problema que mostró esta primera elección de Neuquén es que no se puede confiar en las encuestas. Todas las encuestadoras, sin excepción, erraron. Entonces, ¿qué puede pasar a nivel político en las elecciones de fin de año de la Argentina, las elecciones presidenciales en la Argentina? Nadie sabe. Ganará Macri, ganará Cristina, ganará un nuevo candidato que ahora, aún en el mes de marzo del 2019, no está definido qué otro candidato, además de Macri y Cristina, puede haber. Si gana Cristina, ¿qué va a pasar? El mayor problema, el mayor riesgo que puede haber es un triunfo del kirchnerismo a fin de año y que el kirchnerismo tienda a tratar de llevar el país hacia un esquema similar al de Venezuela, donde no se respeten los derechos de propiedad, donde no se respete la propiedad privada, donde haya un despelote importante a nivel seguridad jurídica y a nivel leyes, etcétera, etcétera. Con tal de zafar de ir a la cárcel, los kirchneristas creo que son capaces de hacer cualquier cosa. Entonces, el primer riesgo que tenemos como inversores es que haya un nuevo corralito financiero, que no te dejen sacar los pesos del banco y que no los puedas convertir a dólares, que no puedas defender tu patrimonio. Ese es el mayor riesgo que tenemos a nivel político en la Argentina. ¿Puede ocurrir eso? Es imposible saberlo. Más, de nuevo, repito, teniendo en cuenta que no se puede confiar en las encuestas y que de marzo a octubre pueden pasar un montón de cosas. Inclusive de marzo a junio, que es cuando se definen las candidaturas, pueden pasar muchas cosas. Entonces, lo primero que tenés que tener en cuenta como inversor es que hay un riesgo político grande en la Argentina y mi consejo es que preveas el peor escenario. El segundo gran riesgo es el riesgo externo. La Argentina está muy débil, está todo atado con alambre. Por lo tanto, cualquier problema que hay en el exterior redunda en la Argentina de una forma muchísimo más fuerte. La última gran crisis que hubo en el exterior fue en el año 2008. Desde el año 2008 que no hay grandes crisis y durante los últimos 30 años en promedio hubo una crisis cada 5 años. La primera que me acuerdo es del año 1987, después tuviste una en el año 1994, luego tuviste otra en el año 1998, tuviste otra en el año 2000 cuando explotaron las .com y la última grande que tuviste fue en el año 2008. Hoy estamos al 2019, hace 11 años que no hay grandes crisis. ¿Cuáles son las probabilidades que haya una crisis en Estados Unidos, en el mundo en general? Bueno, si mirás la estadística, la probabilidad es alta. Hace 3 años, 4 años, 5 años también vienen diciendo lo mismo. Entonces, nadie puede saber qué puede pasar durante los próximos meses en el mercado mundial, en el mundo, pero como inversor no es una mala idea que
proyectes una gran crisis a nivel global y que esa gran crisis a nivel global pueda tener un impacto tremendo en la Argentina. Entonces, repito, el segundo gran riesgo que tenés que tener en cuenta es una probable crisis externa. No estoy diciendo que vaya a pasar en los próximos meses, lo que estoy diciendo es que como inversor debes considerar ese escenario y debes armar tus inversiones para considerar ese escenario. Y el último gran riesgo que tenés en la Argentina durante los próximos 9 meses es el riesgo económico. Hay muchos riesgos económicos en la Argentina. El primer riesgo que yo veo es el riesgo de la deuda. ¿Qué va a pasar con la deuda argentina en el año 2020 cuando venga el nuevo gobierno? Tenemos un problema enorme que hoy por hoy estamos sobreviviendo gracias al FMI. Y teóricamente el programa del FMI se acaba a fin de año, se acaba en 2019. Entonces, en 2020 va a haber que renegociar con el FMI cómo seguir pagando la deuda que hoy llega al 83% del PBI argentino. El primer escenario para poder pagar la deuda y para poder también ir a los mercados privados, es decir, que los inversores proactivamente le vuelvan a prestar plata a la Argentina, los inversores globales, el primer escenario que se puede proyectar es que el nuevo gobierno que asuma en el año 2020 tenga que hacer un ajuste de por lo menos entre el 3 y el 4% del PBI, para de esa forma ir a un escenario de superávit fiscal, y al tener superávit fiscal el inversor extranjero va a confiar que Argentina no va a dejar de pagar su deuda, no va a entrar en crisis, y de esa forma un nuevo gobierno que se anime a hacer un ajuste fiscal muy importante entre el 3 y el 4% del PBI, un nuevo gobierno podrá negociar con el FMI, renovar el plan y podrá ir a los mercados, podrá ir a Estados Unidos, a China, a Hong Kong, etcétera, a Londres a pedir plata, y de esa forma podemos seguir pagando nuestra deuda. Ese es un escenario. Ahora, ¿qué tan probable es que un nuevo gobierno se anime y tenga apoyo popular para hacer un ajuste del 3 o el 4% del PBI? Yo creo que es muy improbable, salvo que tengamos un candidato que esté dispuesto a ganar las elecciones diciendo que es necesario hacer un ajuste fiscal, y que si no hay un ajuste fiscal, lo otro es el abismo. Entonces, como seguramente eso no va a pasar, como inversores tenemos de nuevo la obligación de proyectar el peor escenario. El peor escenario es que el año 2020 Argentina siga en déficit, o si logra estabilizar las cuentas, no logre estabilizar las cuentas tanto como los inversores privados en el exterior piden para poder seguir prestando plata, y por lo tanto que no quede otra que hacer una reestructuración de la deuda. Esa reestructuración de la deuda puede ser o muy fuerte o menos fuerte en función de qué es lo que se arregla con el FMI y qué es lo que se arregla con los bancos, para tratar de que sea lo menos agresiva posible. En el extremo puede ser muy fuerte, y Argentina puede dejar de pagar su deuda como ya lo hizo tantas veces en el pasado. Entonces, ese es el gran riesgo económico que tiene la Argentina, es el riesgo de la deuda externa. El segundo riesgo es el de la disparada del dólar. Hace poquito el dólar estaba en 38, 39, a principios de marzo llegó a 42, 43, ahora bajó nuevamente, pero todo el tiempo el Banco Central está tratando de mantener esta bomba de tiempo agarrada. ¿Cuál es la proyección que hace muy poquito en el FED Show te dije? Mi parámetro es que todos los años, como mínimo, el dólar tiene que subir al mismo ritmo que la inflación. Entonces, si proyectamos la inflación hoy al el 30-35% para el año 2019 y empezamos el año 2019 con un dólar a 40, tenés que proyectar, si sale todo bien, que el dólar a fin de año va a estar entre 50 y 55 pesos. Si sale todo bien. Ahora, ¿qué pasa si sale todo mal? ¿Qué pasa si el dólar se dispara? ¿Qué pasa si en vez de estar a 50, 55, el dólar se va a 60, 70, 80? ¿Qué pasa si hay la misma devaluación que hubo el año pasado en la Argentina, que fue del 100%? Es decir, ¿qué pasaría si el dólar pasa de 40 a 80? ¿Habría hiperinflación ahora, como no hubo el año pasado? Yo no estoy diciendo de nuevo que el dólar se vaya a ir a 80. Yo estoy diciendo que son todos escenarios que tenemos que considerar como inversores. Entonces, si el dólar se dispara realmente, si el Banco Central no puede contener el dólar a medida que se acercan las elecciones, tenés que considerar un escenario donde el dólar se dispare y tal vez entres en un esquema de hiperinflación o estar cerca de hiperinflación. De nuevo, no digo que vaya a pasar, es un escenario a considerar. Y el último riesgo económico, hay muchos riesgos económicos en Argentina, pero el último riesgo económico que se me ocurre es un escenario de recesión tipo la década del 90, es decir, que las tasas de interés suban tanto, que la economía esté tan apretada, que el Banco Central trate de mantener la economía tan a raya, que haya una recesión durante muchos años. El año pasado, el 2018, la economía bajó, creo que fue un 2% si no me equivoco. Se proyecta que este
este año también la economía esté sin crecimiento o esté levemente baja. Ahora, ¿qué pasa si en vez de la tasa de interés estar en el 50, 60, 70 como estuvieron durante los últimos meses? Dentro de unos meses se tienen que ir al 100, 150%. La economía va a estar más en recesión. Entonces, el otro escenario que tenemos que considerar, de nuevo, no estoy diciendo que vaya a pasar eso, estoy diciendo que es probable que pase eso y como inversores tenemos que prever el peor escenario, es una recesión larga como hubo en la última parte de la década del 90 con el último mandato de Menem y el inicio de De la Rúa. Entonces, ese es el último riesgo que puede pasar. Ahora, en la Argentina hubo un montón de crisis, entonces esto no es tan loco. Estos 3 escenarios que yo te digo no son tan locos. Pasaron en el 75 con el Rodrigazo, después pasó con la devaluación del 81 de Sigó, pasó con en el 89 con la hiperinflación de Menem / Alfonsín, 2002 la otra gran crisis que salimos de la convertibilidad. Ese fue el año donde yo me fui del banco y creé mi propia empresa, pero eso en otro momento se los explico. En cada crisis hay una oportunidad. En el 2008 de nuevo tuvimos la gran crisis influenciados por el exterior y la última gran crisis que tuvimos fue el año pasado con la devaluación del 120-130% de Macri. Entonces, ¿qué hacer como inversores argentinos ante todo este posible despelote argentino y global? Bueno, lo que siempre te recomiendo, tener la mayor parte de tu patrimonio en dólares, abrir una cuenta en un broker online y gradualmente empezar a armar una cartera diversificada de inversiones que mezcle acciones, que mezcle bonos globales, que mezcle inversiones inmobiliarias, que mezcle oro, o sea, una cartera bien diversificada para tratar de protegerte de este riesgo tremendo que tiene la Argentina y este riesgo también muy grande que tiene el mundo. Y lo más importante, y esto está relacionado a los temas de los últimos episodios del Fede Teso Show, invertir en países que progresan a largo plazo. Te mostré cómo países como Estados Unidos tienen una tendencia de crecimiento a largo plazo, por más que tienen ciclos de suba y de baja, ¿no? Nunca podés saber cuándo va a haber una suba, cuándo va a haber una baja. Por lo tanto, tenés que invertir en países que tienen posibilidad de crecimiento a largo plazo y que por más que pasen una crisis de 1, 2, 3 años, luego van a salir y van a recuperar. En Argentina eso no pasa, estamos estancados hace un montón de años, entonces en Argentina la única que te queda es hacer trading, comprar y vender, salir, estar muy atento. En Estados Unidos es diferente, en Europa es diferente, podés invertir a largo plazo, por eso mi recomendación para todos ustedes es armar una cartera diversificada a largo plazo en un broker del exterior o en un broker argentino que te permita operar en el exterior. En el próximo episodio prometo profundizar un poquito más sobre este tema. No dejes de ponerme todas tus preguntas abajo, me interesa tu opinión sobre lo que te parece que se va a venir en la Argentina durante los próximos meses, en el año 2019, que compartas también cómo estás invirtiendo, cuáles son las cosas que estás haciendo, así que voy a estar contento de leer todas tus preguntas, consultas y comentarios y opiniones y contestar las mayores preguntas que pueda. Acordate de ponerle me gusta, de compartirlo y nos vemos la semana que viene con un nuevo Fede Teso Show. Un abrazo y buena semana de inversiones. Chau.